Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, estamos ya en la emisión número 10 de nuestra temporada número 28, cerrando esta temporada de otoño aquí en Lecturas Asombrosas. Estoy conectada desde Santiago de Chile hasta Sao Paulo, Brasil, con el escritor chileno español Ignacio del Valle Dávila. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir hoy contigo y también con quienes nos escuchan y dispuesto a responder preguntas. Gracias por estar aquí, gracias a la periodista Elisa Montesinos, escritora también chilena, que ha hecho un trabajo de gestión periodística con tu primera novela, que es lo que nos convoca hoy. Voy a mostrar ahí el libro, ¿cierto? Ahora que vamos deprisa, miren qué hermosa portada, el pequeño ahí que nos abre los fuegos a esta historia. Es jueves 27 de junio y quiero dedicarle el programa y esta conversación con Ignacio que vamos a tener hoy a la memoria y al recuerdo del escritor chileno Luis Gutiérrez Infante, que ayer 26 cumplió 2 años de su partida, dejándonos un legado de narrativa, ¿cierto?, a través de su trilogía de realismo sucio, ¿cierto? La ciudad y la furia, Café Caribe y Bar Venecia, su trilogía de cuentos. Así que para él un abrazo y un beso al cielo, y sé que él va a disfrutar, ¿cierto?, desde donde esté, esta conversación con Ignacio del Valle Dávila, que firma como Ignacio Dávila, para que no se equivoquen, su primera novela. Voy a presentarlo entonces a Ignacio. Él nació en Santiago de Chile en 1982, es doctor en cine por la Universidad Toulouse-Jans-Juret, especialista en cine latinoamericano. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas de América Latina, Europa y Norteamérica, y ha sido profesor invitado en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Bajo el nombre Ignacio del Valle Dávila es autor de los libros Cámaras en Trance, del 2014, Le Nouveau Cinéma Latinoaméricain, 2015, y coautor de Guzmán, El Botón de Nácar, del año 2020. Después de vivir en Chile, España y Francia, en la actualidad reside en Brasil, donde es profesor universitario, y ahora que vamos deprisa, es su primera novela publicada en Chile por Editorial Cuarto Propio, así que ya está en todas las librerías del país, en la página web también de la editorial. Así que vamos a conversar de este hermoso libro de autoficción, y con eso quiero comenzar, Ignacio. El autor Sert Dobrowski dice acerca de la autoficción, y abro comillas: si trato de rememorarme, me invento. Soy un artificio, una vida a falta de poder retenerla, podemos reinventarla. Con esta definición quiero que nos cuentes por qué elegiste para tu primera novela este género híbrido, ¿cierto?, y tan personal que es la autoficción. Pregunta, Ángeles, sí, gracias por la presentación. Y es una muy buena pregunta y difícil de responder al mismo tiempo. Me interesaba la autoficción precisamente por la capacidad de elaborar una memoria, que es una memoria muy íntima, muy personal, pero no quería abordar esa memoria desde pura y simplemente la no ficción, sino que quería conseguir trabajar con esos recuerdos, permitiéndome en determinados momentos elaborar
ficcionalizar, elucubrar lo que podría haber sido, en fin, y jugar mucho con ese pasado. Eh, Jugar mucho con el relato, con cómo uno se relata a sí mismo, eh, sin pretender eh, reflejar exactamente las cosas como fueron, en fin. Sí hay momentos en la novela en donde hay un esfuerzo muy fuerte por describir las cosas tal y como las recuerdo, de la forma más fiel posible a como las recuerdo, de la manera más fiel posible a mi memoria. Pero también hay otros momentos que están relacionados sobre todo con procesos de la infancia, donde me permito sí jugar. Y me gusta de la autoficción precisamente que le propone al lector, le propone un pacto ambiguo. Me gusta esa ambigüedad de la autoficción, me gusta ese no saber muy bien dónde comienza lo ficticio y dónde está lo más autobiográfico, por así decirlo. ¿Cómo, cómo fue este proceso de pasar de, tú eres un destacado y un connotado académico, cierto, reconocido no solo en Brasil, en Chile, sino que en Francia y en España, con investigaciones muy importantes de nuestro cine latinoamericano y también tu visión, lo pueden googlear, ¿cierto? Invito a que conozcan a Ignacio en todas sus facetas. Podemos encontrar también artículos sobre películas y sobre textos de cine en diversos medios latinoamericanos. ¿Cómo fue pasar de esta cosa tan academicista, tan de comprobación de una hipótesis, ¿cierto? De investigaciones largas, de estudios, ¿cierto? Pasar, uno piensa que se aligera la pluma y quizás en tu experiencia fue lo contrario. ¿Cómo fue este proceso y en qué minuto decidiste de que esta historia debía ser publicada? Bueno, es que es una historia que trabaja con el trauma, ¿no? Con diversas memorias traumáticas. Es una historia que viene de una... Yo tenía la necesidad profunda de contar lo que había sucedido. Mi mujer y yo perdimos una hija de una forma eh, muy terrible en 2020, a principios de 2020, cuando estaba empezando la pandemia, aunque no está relacionado con eso, el deceso. Y yo quería relatar eso, necesitaba como una forma de elaboración y de sanación, necesitaba relatar lo que había sucedido. Y además he tenido toda la vida una experiencia de migración muy profunda, he vivido en muchos países. Soy chileno, crecí en España, también soy español, bueno, viví muchos años en Francia, ahora en Brasil. En fin, me interesaba trabajar con esa memoria del migrante, de la falta de arraigo, y eso se entremezclaba con la falta de arraigo que es precisamente la muerte, o sea, como un final terrible, inesperado. En fin, quería trabajar con ese tipo de memorias. Y obviamente la literatura me abría la posibilidad de una reflexión creativa. Eh, y sí, efectivamente soy un investigador y un profesor universitario, trabajo con temas de cine, pero toda la vida me ha fascinado también la literatura. El cine y la literatura son mis dos grandes pasiones. Eh, Así que me permití ese querer aproximarme a una escritura más artística, menos seca, ¿no? La literatura académica es siempre, desgraciadamente, muy seca, puede ser muy árida. Y cuando uno intenta que no sea tan árida o no sea tan seca, te llega ahí una bofetada del evaluador ciego en los artículos. Así que, bueno, en el mundo académico hay toda estamos un poco presos de ese no poder pensar más creativamente y la literatura me abría el espacio para hacer algo que me parecía y me sigue pareciendo profundamente enriquecedor. Y en todo caso, bueno, no voy a abandonar mi vida académica, obviamente, que me encanta, pero sí quiero continuar escribiendo literatura.
intentar pues hacer con que las dos cosas vayan de la mano. Hablando de eso, de que las dos cosas vayan de la mano, la autoficción, cierto, parte con un yo, está escrito en primera persona, es Álvaro, en este caso, el que nos va relatando esta historia que hace saltos desde la juventud, la infancia, saltos de los países, las salidas de Chile, los regresos a Chile, eh, saltos en torno a una mesa, en lo que se come y se ríe en la mesa infantil de la casa y lo que se comenta y se conversa en las mesas de los amigos en la época universitaria y luego en la época más adulta. Es una novela que de principio a fin al lector lo engancha, tomando estos temas que en la vida de Álvaro, que es el personaje, ¿cierto? La migración, lo que tú ya mencionaste, eh, la época de la infancia, la juventud, no, se nos va retratando. Pero el cine tiene que ver también en tu forma de relatar porque cada párrafo o cada historia, porque vamos haciendo saltos en el tiempo, se nos figura o se me figura a mí como lectora como pequeños tracks o sinopsis de películas. ¿Cómo usaste a tu favor ese lenguaje de cine que podemos apreciar en Ahora que vamos deprisa? A mí del cine siempre me ha interesado mucho el montaje. Y creo que el montaje cinematográfico tal vez sea el gran aporte del cine a las artes, la gran diferencia, uno de los grandes aportes, quizás el principal, esa posibilidad de contar historias a través de un montaje audiovisual. Eh, y me interesaba explorar ese tipo de montajes en algo que no es audiovisual, sino que es la palabra escrita, sabiendo que uno no puede hacer con las palabras lo que hace con las imágenes, pero sí que me gustaba tenerlo al menos como desafío. Y la novela funciona como una especie de trenza. Hay tres ejes temáticos y temporales que se entrecruzan, ¿eh? Está la infancia de Álvaro, está esa etapa un poco más juvenil de Álvaro en Francia, la infancia transcurre en España, y después viene una etapa más adulta en Brasil y las tres se van entrelazando. Y ese entrelazar viene de una inspiración cinematográfica. Particularmente me gusta, eh, hay una película de Alain Resnais que se llama Hiroshima Mon Amour, donde en un momento determinado vemos un personaje que camina por las calles de Hiroshima y hay un salto en el montaje y pasamos a las calles de Nevers. Y eso, nuestra memoria funciona así, nuestra memoria funciona saltando de un tiempo y de un espacio a otro tiempo y otro espacio, y así vamos componiendo un poco nuestros propios relatos. Y esa forma de funcionar la memoria me pareció siempre que es una que puede equipararse al montaje cinematográfico. Así que quise jugar y quise traer eso para lo literario. Pero obviamente hay también infinidad de escritores y escritoras que también me han servido de influencia. Entre otras cosas, eh, la guionista de Hiroshima Mon Amour, de ese filme tan famoso de Alain Resnais, es Marguerite Duras, que también es además de una cineasta, es una de las escritoras más importantes del siglo XX. Así que sí, creo que uno puede hacer, ¿no?, esos puentes entre lo literario y lo cinematográfico. Ignacio, te iba a decir Álvaro, Ignacio. eh, dos preguntas en una para seguir este hilo conductor de esta conversación. ¿Te imaginas ahora que vamos deprisa en película? Uno. Y dos, Debería ser un poco caro, ¿no? pero quizás o serie, puede ser también, ¿cierto? Como una serie así de televisión. Si te lo imaginas, independiente si es caro o no. Y lo otro, Marguerite Duras, ¿qué otros literarios universales o chilenos son tus referentes o tus Muchísimos. lecturas?
o tus Sí, lecturas. a mí me la imagino como película, es muy visual, ¿no? Es una novela muy visual, así que eh, sí, efectivamente se podría hacer una adaptación. Hay muchas escenas, por así decirlo, ya pensando, ya hablando con lenguaje más cinematográfico, que sí, que se podrían llevar fácilmente a un lenguaje audiovisual. Eh, pero sería, es que son tres épocas, cuatro países, así que no, yo al menos no podría hacerlo, no tendría Pero, pero la el capacidad. el señor Netflix, el señor Pero Amazon. ¿sabes lo que sí lo que sí me, así, hablando ya un poco más en serio, lo que sí me interesa, por ejemplo, y respondiendo ya la otra pregunta, eh, Annie Ernaux, que es una, bueno, grandísima escritora francesa, ella tiene un paso por el cine. Ella hizo Los Años y después con su hijo, perdón, hizo Los Años en Super 8, donde ella retoma en cierta medida algunos pasajes de Los Años a partir de las películas en 8 milímetros o en 16 milímetros que filmaba su ex marido. Y, y esa experiencia que tiene está más relacionada pues con el documental o con el cine ensayo, en fin, es una experiencia que sí, desde el punto de vista creativo me interesa y sí que juego a veces con fotos o vídeos caseros a elaborar memorias más desde ese ámbito de lo documental, de la no ficción, lo que está relacionado obviamente también con la autoficción, ¿verdad? Eh, el documental se relaciona profundamente con la autoficción, sobre todo el documental en primera persona. Y sobre los referentes, además de las dos grandísimas escritoras que he citado, en el caso chileno, eh, sí que establezco un diálogo con la llamada literatura de hijos. En cierta medida podría decirse que formo parte de esa generación y tengo una experiencia de vida que no está directamente vinculada con el exilio, o no con un exilio político, sería más bien un exilio económico, si se me permite el usar ese término, que es un poco ambiguo. Y sí, sí que me conecto con toda una serie de escritores y de escritoras que han abordado ese tipo de de experiencias desde la autoficción. Alia Trabuco Serán, Nona Fernández, en fin, son muchísimos. Eh, y en Brasil, que es donde vivo, pues claro, también hay toda una serie de escritores a los que les debo mucho. Particularmente le debo bastante a Julián Fuchs, que es un amigo muy querido, que es un escritor fantástico, bastante, muy conocido aquí en Brasil, desgraciadamente eh, muy poco conocido en Chile, pero es uno de los grandes escritores brasileños de hoy y además de ser un muy buen amigo y de ser alguien que lee mis manuscritos, es alguien, pues, no sé, al que sí que le debo bastante. Tenemos estilos muy diferentes en todo caso, pero obviamente lo tengo como una gran referencia. Podría hablarte, no sé, de escritoras y escritores españoles que también me gustan mucho. En fin, creo que uno no tengo miedo a reconocer un montón de diálogos y de referencias. Creo que uno está en permanente relación con otros escritores y es lo que me interesa, es lo que me gusta. Yo, en mi parte más de académico, sí que me pasa que a veces entrevisto a algunos cineastas que parece que no han visto nunca una película, pues les dices, oye, tal película fue una referencia para hacer tal otra, y te dicen, no, yo nunca la vi. Como, tienen miedo a reconocer algún tipo de influencia, yo no, al contrario, o sea, soy muy permeable y sí que integro muchas lecturas. Incluso en el libro las voy citando, hay pequeñas referencias de, pues, de los autores con los que dialogo más. No, y te agradezco mucho que sea aquí en Lecturas Asombrosas que te puedas dar el lujo y también es importante para nosotros en el programa que nuestros seguidores, ¿cierto?, amplíen la mirada y puedan también contextualizar
tu escritura. Y yo quiero que me des autorización para ahondar en un diálogo de lectora y escritor, o de lectora y autor, porque hay ciertas frases contundentes dentro de la historia de Álvaro, ¿cierto? De las cuales me gustaría que Ignacio, ¿cierto? El autor, nos pudieras profundizar. Eh, ya hemos dicho que ahora que vamos deprisa es una autoficción que entrelaza la infancia, la juventud, ¿cierto? La época de adultez en 3 países diferentes, con este hecho doloroso, ¿cierto? Eh, Familiar y muy potente que hace que te vuelques a la escritura. Y en este volcarse de tu escritura aparecen cosas hermosas como esta. Página 35, abro comillas. Álvaro, en la pluma de Ignacio, o a través de la pluma de Ignacio. Abro comillas. Aprender la lengua del otro es aprender a conocerse. Sí, es algo que eh, es algo que es bastante cierto en mi caso, al menos. Yo tengo una historia de amor muy singular con mi mujer, porque, claro, ella es nativa en portugués, ella es brasileña. Y, y cuando empezamos a salir, yo no le entendía, ¿no? Yo entendía muy poco, yo fingía que entendía lo que me estaba diciendo y no, la verdad no lo entendía. Teníamos una comunicación verbal bastante trunca, bueno, qué sé yo. Y cuando vine a vivir a Brasil, ella hasta entonces me hablaba sobre todo en español o mezclando el español con el portugués. Y cuando vine a vivir a Brasil le pedí que me hablase solamente en portugués y empezar poco a poco a entender el portugués, se te va abriendo otro mundo, se te va abriendo otra experiencia, se te va abriendo otra manera de pensar. Nuestro pensamiento está totalmente relacionado con el lenguaje. Y así que pensamos en el lenguaje y cuando hablamos otro idioma pensamos de otra forma, no sé. Eh, y así que sí, entender la lengua del otro es empezar a entender al otro. Y me pasa a mí también que es una cosa muy mía, eh, que yo en mi vida he transitado por diferentes lenguas, pero he transitado sobre todo por diferentes registros del español. Eh, Viví 14 años en Chile, tuve un acento muy marcadamente chileno que adquirí en el colegio por un tema de bullying, sufrí mucho bullying en el colegio por mi acento español y conseguí adquirir el chileno y era también aprender la lengua del otro, el registro del otro, y ese acento lo fui poco a poco perdiendo. Ahora tengo una mezcla de acentos muy curiosa, donde también se filtran cosas del portugués, en fin. Entonces, soy una persona a la que el tema de los acentos, de los registros, de las lenguas, siempre le han interesado. A veces como frustración, porque no soy... El otro día estaba con un amigo que habla 5 idiomas, me da una envidia terrible. Yo hablo 3 idiomas y el español creo que lo hablo bien, pero el portugués y el francés los hablo fatal, los hablo muy mal. Entonces también es una experiencia de frustraciones y descubrimientos constantes. En fin, es también conocerse a sí mismo, conocer las propias limitaciones que uno tiene con el lenguaje. Eh, Creo que todo pasa a través del lenguaje, al menos en lo relacional. Buena parte de lo que somos y de la forma que entendemos al otro está relacionado con lenguaje verbal y no verbal. Gracias por esa reflexión, porque también nos invita a reflexionar estando en nuestro propio país, hablando el mismo idioma, ¿cierto? El español. Muchas veces estas cosas de prejuicios o incomprensiones, ¿cierto? Nos tienden a no reconocernos en el otro, sino que a distanciarnos, ¿cierto? O sea, independiente del idioma
que hablemos. Así que te agradezco mucho tu reflexión y siguiendo esa delgada línea que el lenguaje, ¿cierto? Nos hacemos a través del lenguaje y todo está, ¿cierto? Ligado o permeado por el lenguaje. Hay una frase contundente que para mí como que define todo el trabajo que realizaste en regalarnos esta historia, que está en la página 275 y sin temor a hacer spoiler, eh, y siguiendo esta línea del lenguaje es, abro comillas, la muerte supera el lenguaje. Sí, sí. Sí, desde luego, la muerte supera el lenguaje, la muerte supera a la imagen, la muerte supera el relato. Sí, desde luego. Lo que pasa es que eh, a mí me pasa una cosa que es bastante fuerte. Yo trabajo con temas relacionados con memoria y derechos humanos aplicados al caso del cine. En el caso chileno particularmente, pero también con otras cinematografías. Y hay todo un debate sobre los límites de la representación, qué tanto podemos representar el trauma, el dolor extremo, eh, sea aplicado a la tortura o a los campos de concentración, en el caso del Holocausto, en fin, dónde se detiene nuestra capacidad de representar y hasta qué punto intentar representar el extremo dolor no acaba banalizando ese extremo dolor. En fin, hay toda una reflexión al respecto. Y lo que me sucedió a mí es que pasé por una experiencia, no solo la pasé junto con mi esposa, pasamos los dos por una experiencia terrible, que es la experiencia de perder a una hija durante el parto. Y, y ahí vives lo que has leído en la teoría, ¿sabes? O sea, eh, realmente te das cuenta de que el lenguaje fracasa profundamente cuando intenta acercarse al absoluto dolor. No hay forma de representarlo, pero el tema es que si uno se queda solo con el fracaso del lenguaje, eh, ese fracaso del lenguaje lleva al olvido. O sea, si uno acepta que es incapaz de representar y no representa sabiendo que va a ser incapaz de hacerlo, lo que acabas haciéndole es un favor terrible al olvido. Y yo sentía que tenía un deber de memoria, o sea, yo sentía que tenía una obligación como padre de narrar. Entonces, me tengo que hacer cargo de la imposibilidad de narrar y a la vez tengo el deber de narrar. Y en ese impasse, en esa contradicción, es donde se fragua la novela, en el fondo, o al menos uno de sus clímax. Esa necesidad de narrar y esa imposibilidad de realmente dar cuenta de lo que sucedió. Pero es algo en a lo que nos enfrentamos siempre que queramos aproximarnos de una experiencia límite. Y creo sinceramente que la opción de intentar, a pesar de todo, narrar, eh, y Lieberman dice de las imágenes a pesar de todo, creo que es la experiencia que a mí al menos me convence más. O sea, no, yo no podría quedarme callado, no podría eh, ocultar todo bajo el silencio y, y tratar de dejar las cosas atrás, porque en el fondo uno nunca las deja atrás. Si no las elaboras, van a volver y van a volver de la peor manera posible, ¿no? O sea, el psicoanálisis nos lo explica fantásticamente. Sí, y en ese punto, Ignacio, la novela, ¿cierto? Esta historia en que vamos acompañando a Álvaro, se convierte también en para el lector se convierte en una llamada de atención, en una posibilidad de reflexión y también de denuncia, que poco sabemos de la violencia obstétrica, ¿cierto? Que poco sabemos de cómo eh, enfrentarse a situaciones tan extremas en que la felicidad, ¿cierto? Y la esperanza de tener a un hijo o una hija en brazos se disuelve, ¿cierto?
transforma en humo y en dolor, eh, netamente por negligencia. O sea, no, estoy segura que necesitaron tú y tu señora mucha valentía, porque recién acabas de decir que esto sucedió en 2020. Estamos a mediados de 2024. O sea, es muy pronto, o sea, es muy cercano lo sucedido. No estamos hablando de algo que sucedió hace 20 años. Eh, Así que como lectora, Interesaba, sí, como lectora agradezco sí, eso, esa valentía de poder publicar esta historia. no, te agradezco muchísimo el comentario y eh, no sabría cómo responderte, o sea, no sé si hay valentía por detrás, para mí había una necesidad. Eh, y había y sigue habiendo también el apoyo de mi pareja, que en el fondo es ella la protagonista de esos capítulos, no soy yo soy más bien alguien que acompaña, o sea, yo asumiendo la voz de Álvaro, alguien que acompaña, no el protagonista de lo que sucedió. Ahí hay un giro en la novela, el protagonista pasa a ser testigo, pero me interesaba, necesitaba ese testimonio. Eh, y lo necesitaba, en fin, me interesa la reflexión, no me interesa apuntar con el dedo y no sé, no me interesa eso. Me interesa sí la reflexión sobre la muerte, la reflexión sobre el dolor, la reflexión sobre el parto. Eh, creo que tal vez una de las razones de por qué la novela se llama Ahora que vamos deprisa es porque creo que a veces no nos detenemos suficientemente a pensar en cosas que son esenciales, qué tipo de parto queremos, qué tipo de parto le estamos dando a, a un montón de madres que pasan por experiencias horribles, que poco hablamos de eso, que poco hablamos los hombres de eso, eh, como si fuese solamente una cosa que es responsabilidad femenina y como si los padres no tuviésemos también una responsabilidad al respecto. En fin, me interesaba sobre todo ese testimonio y la novela tiene sentido por ese testimonio. La verdad, la novela fue publicada hace relativamente poco y fue escrita en 2020, o sea, 3, 4 semanas después yo ya estaba escribiendo. No empecé a escribirla por la parte de, de la muerte de Pilar, de ese bebé, sino que la empecé a escribir por la parte de la infancia del protagonista porque yo necesitaba cierto distanciamiento también. O sea, para llegar a ese momento más traumático necesitaba también pasar por otros momentos un poco menos fuertes. ¿M? Y también por una cuestión que es uno de los grandes leitmotiv de la novela, y es que cuando uno pasa por un evento traumático muy fuerte, necesita mirar hacia atrás para conseguir ir hacia adelante. En el fondo, si tú te quedas con el absoluto de la muerte, pierdes coherencia, pierdes proyecto de futuro, en el fondo, y uno tiene que ir un poco hacia atrás, mirar un poco de dónde uno viene. En el fondo, el ser humano siempre necesita un relato, y el relato discurre en el tiempo, obviamente. Eh, pero sí hay cierto distanciamiento necesario. Te refieres a Álvaro e Ignacia, hay esa confusión, ese pacto ambiguo, y eso está relacionado precisamente con la necesidad de distancia. Si el personaje no se llama Ignacio y se llama Álvaro, eso se debe obviamente a que como escritor necesito distanciarme en algún momento de ese personaje para que sea un personaje, ¿eh? Y también para poder mirarlo de una forma más crítica, ¿eh? Este pequeño, ¿es Sí, soy Álvaro yo. o Ignacio? Este pequeño pícaro, mira. Saca la lengua. No, ese pequeño es Ignacio, sí, Sí. es mi No, imagen ilustrativa. es que además me imagino que los que están atrás o serán sus amiguitos o sus hermanos, ¿cierto?
Magdalena y Cristian. En la historia son Magdalena y Cristian. Sí. Me hiciste buscar la canción de ese programa español que Sí, dice ahora ahora que vamos, es ahora, que vamos, es al revés, es ahora sí, que vamos despacio, vamos a sí, contar mentiras. vamos a contar A mí me mentiras. hay Pero que darle la vuelta. sí, agradezco tanto de que en estos tiempos exista esta narrativa, esta historia tuya, porque también le permite a los lectores, ¿cierto?, entender de que la escritura no pasa por la publicación, la escritura pasa por lo que tú nos vienes relatando en toda esta conversación, la búsqueda de mirar atrás, de sanar, de seguir, eh, eh, gente que tiene mucho dolor y que no sabe cómo expresarlo y que siente que no es tan buena para escribir, ¿cierto? O para cantar o hacer cualquier obra artística. La escritura permite justamente eso, de cantar, detenerse, reflexionar y resguardar las historias personales. Cuando yo hablo de valentía, hablaba justamente de la valentía de tu esposa y tuya, de decir, oye, esto es publicable, ¿cierto? Es para que lo compartamos y para que la gente que nos lea, los lectores, puedan sentirse identificados o animados, llamados a la reflexión con lo que está ahí narrado. Así que quiero invitar que nos puedas regalar el primer fragmento, ¿cierto? Que en tu voz se va a convertir en nuestra lectura asombrosa de hoy, en nuestra primera lectura. Nos vamos a dar el lujo de tener 2 lecturas contigo de esta autoficción, Ahora que vamos deprisa, publicada por Editorial Cuarto Propio, en la voz de su autor, Ignacio Dávila. Espero no equivocarme. Vamos allá. Es de la página 12, al principio del libro. Sin embargo, no logro recordar esa muerte sin que vengan a mis ojos imágenes de épocas pretéritas, briznas de otros espacios que suenan como ecos en medio del vacío. Mi mujer suele decirme que no me hace bien entrelazar los tiempos ni tampoco ver analogías entre ellos. Pero como toda la vida he sido un migrante, no puedo pensar en el pasado como una línea recta, sino como un vaivén frenético, como el péndulo de un reloj que va muy deprisa, de un país a otro, de un continente a otro, de una lengua a otra, de un tiempo a otro, hasta que la muerte desmonta todo el mecanismo y solo quedan engranajes que siguen girando por la inercia. Quizás esa imagen no sea la más certera. Mi memoria funciona como las pulseras que hace mi hija Eva, un pequeño elástico verde que sus dedos finos entrelazan a uno naranja y al que después va añadiendo otros minúsculos elásticos amarillos, rojos, blancos, rosas. Un trocito de infancia en España, otro de mi matrimonio en Brasil, un recuerdo de Chile y de Francia, para poder trazar las sendas de la vida y de la muerte, para intentar atribuirle, por lo menos, un contorno a aquello que carece de nombre. La puerta se abre y la secretaria me llama sin despegar los ojos del ordenador. En el despacho me aguardan 3 médicos que nunca entenderán nada porque están allí para firmar un acta, poner un timbre y archivar por fin mi caso médico en una carpeta. Quieren hacerlo deprisa. Ninguna de estas palabras les está destinada. Vamos teniendo, gracias a tu voz, Ignacio, parte de cómo Álvaro nos va contando eh, su, eh, su historia. Es difícil separarlos una vez, es como que uno, ya como lectora, uno como que tiende ya a conocer y quisiera hablar de tantos detalles, eh, de tantos detalles interesantes que pasan en la novela. En una entrevista que diste al escritor Nicolás Poblete, a quien admiro mucho, eh,
estableciste que para ti la literatura es una forma de combatir los silencios y de enfrentar traumas, ¿cierto? Que es lo que hemos estado conversando. Eh, ¿Cómo ha sido, a partir de esta experiencia de escritura, cómo ha sido la relación que has tenido con los lectores? Fue publicada este año, se hizo el lanzamiento aquí en Chile. He visto la difusión que se ha hecho de la novela y también he visto tu Instagram, ¿cierto? Y las redes sociales. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte con personas desconocidas que se acercan y te comentan sobre esta historia que es tan personal? En Chile o en otras partes del mundo. Sí, es una experiencia muy, muy, muy bonita. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Eh, y a veces sorprendente porque no hay, claro, el libro, pues, cuando yo escribí el libro, pero el libro es independiente de mí y caben muchas interpretaciones que a mí no se me habían ocurrido. Eh, y es bonito ver que otra persona se conecta con lo que has escrito y eso que has escrito le puede hacer pensar o sentir diferentes cosas y que se te acercan y a veces te dicen, a mí también me han pasado cosas parecidas o, en fin, es una forma de comunicación muy, muy bella y me siento profundamente agradecido por todos aquellos lectores que se me han acercado, que me han mandado un mensaje o que me han dicho que les ha gustado. En fin, profundamente agradecido. Y sobre todo, una cosa que me ha sorprendido eh, es que ha tenido una acogida muy fuerte, sobre todo de parte de lectoras. Me he sentido muy acogido por muchas mujeres que han leído el libro, que el libro les ha hecho pensar sobre la maternidad, sobre relaciones de pareja, en fin, y eso en fin, me parece una de las cosas más bonitas de mi experiencia como escritor, esa acogida. Y también me pasa que eh, el otro día una amiga francesa me decía eh, también me lo comentó un escritor brasileño. Me decía que a pesar de que el libro es un libro muy, en fin, que aborda cosas un poco tremendas, es un libro que hace reír, eh, que tiene bastantes momentos en que hacen reír. Y cuando me comentaron eso, la verdad me sentí muy, muy contento, muy satisfecho, porque quería que el libro fuese un libro que tuviese momentos que hiciesen reír, que fuesen hilarantes o incluso ridículos. Eh, porque creo que mucho hemos hablado del dolor, pero creo que la vida también está hecha de momentos graciosos, de momentos desconcertantes. Álvaro es alguien que está en constante búsqueda, porque vive en muchos países diferentes, se crea en momentos muy, muy, muy diferentes, contextos culturales, y siempre va a haber una especie de, como de ruido en la comunicación que produce algunos momentos que son graciosos, en el fondo, que busqué que fuesen graciosos. Y ver que eso funciona, que la gente se ríe eh, eh, y que a la vez la gente después se va a emocionar con las reflexiones sobre la muerte o sobre la enfermedad. Es un libro que además habla de diferentes cirugías por las que pasé cuando era pequeño. Eh, en fin, ver que eso funciona o que emociona me, me produce una profunda satisfacción. Eh, Más que satisfacción, no sé, es una sensación como de, de- de sentir que eres acogido, ¿sabes? Y eso creo que es lo que todo escritor quiere. Eh, claro, pasa que hay cualquier escritor que entrevistes te va a decir, imagino que más o menos lo mismo. Es muy difícil hoy por hoy eh, conseguir
llegar a los lectores, eh, por varias razones. En Chile es súper difícil porque eh, el mercado es un mercado complicado, es un mercado pequeño, muy atomizado por un lado y por otro lado dominado por grandes eh, editoriales que no necesariamente son de origen chileno. En fin, y para los escritores a veces nos cuesta conseguir llegar al lector. Pero cuando llegas a ese lector, cuando se te acerca alguien en una feria del libro y te dice, por favor, fírmame este ejemplar, me gustó, te fui a ver porque te escuché en la radio o lo que sea, uno siente que realmente ese deber de memoria que tengo como padre con mi hija, eh, bueno, uno siente que de una u otra forma ese deber de memoria no cayó en el silencio, sino que está realmente cumpliéndose. Hoy estoy muy emocionada porque como lectora, varios sucesos ahí del libro tocaron mi fibra más personal como lectora, así que quiero agradecerte esa emoción. ¿Nos puedes regalar el segundo fragmento? Una segunda lectura asombrosa. No sé. Durante el embarazo había intuido que la llegada de Eva haría el centro gravitacional de las cosas que pueblan mi vida, haciéndolo recaer sobre el propio bebé, pero no que me haría entablar un lazo diferente con las personas. Tener un hijo te conecta de una forma inesperada con los otros. Había, como es lógico, cosas difíciles, como la privación de sueño y la sensación de que el mundo sigue en marcha y a pesar del cansancio no puedes perder el ritmo. Pero nada de eso me sorprendía. Sí era, en cambio, una sorpresa desagradable descubrir el papel de comparsa que se me atribuía en la crianza del bebé. Preguntaba detalles sobre los cuidados de Eva al pediatra y contestaba dirigiéndose a mi mujer. Buscaba algo en Internet sobre recién nacidos e indefectiblemente llegaba a páginas destinadas a madres. Supongo que en el fondo experimentaba lo que toda mujer debe afrontar en tantísimos ámbitos. Sea como fuere, aunque Vera y yo nos dividiésemos el trabajo, la inmensa mayoría me veía como un coadyuvador. Padre parecía significar alguien prescindible, del que se espera que comparta gastos y saque fotos. A veces ni siquiera eso. Yo le hablaba en español a Eva, inventaba diálogos con ese bebé mientras la cambiaba, la hacía dormir, la paseaba. Antes de que naciese me había dicho que cuando le hablase a mi hija afloraría mi acento más propio, mi lenguaje genuino, algo así como mi idioma natural, porque un hijo arranca lo más auténtico que llevamos dentro. Parecía como si quisiera invertir el experimento demencial del rey Jacobo, que en la Escocia del tardo medioevo había encerrado a un grupo de recién nacidos con una nodriza sordomuda para descubrir la lengua original del hombre. Fracasé con mi experimento de forma tan rotunda como el monarca, aunque con menos daño para mi bebé. Mi lengua, mi vocabulario, mi prosodia con Eva eran diferentes de todos los que hubiese tenido antes. Estaban hechos de tránsitos entrelazados a la paternidad. No tenía una lengua natural, mi lengua se naturalizaba constantemente. Te agradezco tanto que hayas elegido ese fragmento porque visibiliza justamente esa situación que tú relatas también, el ser invisible en los temas de embarazo o de crianza de niños, que nosotros esperamos que en pleno siglo XXI, ¿cierto? Eso se vaya deshaciendo, no exista más. Y qué bueno que sea la voz de un hombre el que ponga la atención y me imagino que también va a dar valentía a otros hombres a exigir que se les responda, a exigir participación. Y también es un llamado de atención también para nosotras como mujeres, de creer que ese ámbito de maternidad es entre uno y el ser que está gestando,
sino que también es algo que uno tiene que compartir y decir, ¿cierto? Con quien la acompaña o con las personas que están cuidando ese embarazo, porque no todas tenemos, ¿cierto? La suerte de tener ahí al padre o gestor del bebé. Eh, Mira, me fui para otro lado porque me acordé de ciertas Yo cosas. creo que, o sea, sí, a mí como padre, como escritor, me interesan esos temas. Me interesa hablar de la paternidad hoy, de Mm, lo que significa acompañar a alguien, acompañar a tu pareja. Eh, Me interesa eso y creo que quiero creer que cada vez somos más los hombres que nos interesamos por ese tipo de cosas. Lo que pasa es que durante milenios hemos tenido la actitud opuesta, los hombres hemos tenido la actitud opuesta y nos hemos querido mantener alejados de eso por infinitas razones. Eh, pero sí, sí creo que es bueno que empecemos a darnos cuenta de que somos parte también del tema y que no se limita a sacar fotos o a fumarte un puro fuera mientras esperas fuera de la sala de parto, ¿no? sí, Eh, eh, creo que las cosas están cambiando. O sea, a veces uno piensa que cambian más rápido de lo que realmente cambian, pero en todo caso están cambiando. Ahora, eso no significa intentar robarle protagonismo a nadie. O sea, obviamente cuando hablamos del embarazo, el centro de atención son las madres y el feto, ¿no? La vida que se va creando, no los padres, pero los padres también tenemos un papel. Eh, también tenemos algo que decir y algo que hacer en el fondo. así es. Hemos dicho de que Ignacio, ¿cierto? Es experto en cine, en historia y en memoria. Eh, esta expertise, ¿cierto? Que le hace que su primera novela esté bien estructurada, esté bien escrita. Uno dice, oh, no parece primera novela. Primero, no parece primera novela. Estamos en la efervescencia de ahora que vamos deprisa, en la efervescencia porque fue publicada este año, estamos viendo todas las posibilidades de conocer la historia a través de Ignacio en diversas entrevistas, ¿cierto? Escritas y también eh, audiovisual como esta. Eh, ¿Tienes ya pensado en seguir con la autoficción como escritor narrativo o Mm. vas a quedarte sumido en la parte académica? No, no, voy a continuar escribiendo. Tengo una segunda novela bastante encaminada y, y bueno, ahora viene la parte más complicada, que es conseguir publicarla, pero sí, ya tengo un primer borrador listo. No es una autoficción, trabaja con algunos elementos de mi biografía, otros no. Pero no es un proceso de autoficción, digamos que el punto de partida es algo que sí que me sucedió a mí, pero después a partir de eso lo elaboré muchísimo y quería elaborar un personaje que fuese muy diferente a mí o lo más diferente posible. Eh, En fin, no voy por el tema de la autoficción ahora. No significa que vaya a abandonar la autoficción. Tengo otros proyectos que sí están más relacionados con la autoficción, que espero desarrollar en algún momento. Eh, en la novela, en Ahora que vamos deprisa, Chile se mantiene usando un símil cinematográfico, digamos que se mantiene fuera de campo. Me interesaba hacer que
como la novela está muy relacionada con el tema de la identidad nacional, de cómo uno construye su identidad, cómo uno puede tener una identidad híbrida, en fin, cómo las fronteras pueden ser fluidas. Me interesaba que este personaje que tiene una relación con Chile, a pesar de haber vivido mucho tiempo fuera del país, relacionase o sea, tuviese esa relación sin estar nunca, o prácticamente nunca, en el territorio chileno. Porque me parecía que con eso, la novela transcurre en tres países, pero dejando a Chile fuera de campo hacía que Chile se volviese mucho más presente, en el fondo. Porque es el referente constante que no aparece como territorio, pero que aparece como evocación. Eh, y me gustaría, no en la novela que voy a intentar publicar ahora, que ya tengo el manuscrito más o menos terminado, eh, pero sí tengo otros proyectos donde quiero que Chile esté ya en el centro como único territorio, eh, porque en fin, me gustaría que así sea. Me gusta mucho trabajar con el lenguaje chileno. Es muy creativo, tiene cosas fantásticas y quiero traerlo eso, quiero traerlo. Un poco como lo traigo en Ahora que vamos de pista, donde hay muchos diálogos y muchos a veces desencuentros entre el español o el castellano de Chile y el castellano de la península ibérica. Bueno, quiero continuar trabajando con eso, pero hacerlo ya con una novela que esté ambientada 100% en Chile. Felicitaciones entonces por esas ganas, por ese proyecto. Sí, a mí me llamó mucho la atención de que siendo tu primera novela esté tan bien estructurada, también escrita, entrelazada. De hecho, uno eh, eh, hace que el lector se quede. Yo hice el juego lo leí la primera vez tal como está y después hice el juego de ir enumerando los fragmentos. Porque no tenemos separación, no es por capítulo, es una narración que no es Sí. lineal, que va saltando. Entonces, por ejemplo, todos los unos eran la infancia. Entonces después leí todos los unos. ¿Viste? Los dos eran en Francia. Entonces, después hice la lectura de solo los de Francia. Y, y no te pierdes, po. No te pierdes. Y es lo genial que uno como lectora no Bueno, se yo la pierde. escribí en el orden que tú dices. Yo la escribí primero, Ah, sí, primero Marbella, o que sea Andalucía, después la parte francesa y después la parte de Brasil. Y los entrelacé. Lo que pasa es que a ver, yo es tenía una como una cartulina trenza, muy grande. ¿sí? No sé no sé si este tipo de cosas no las debe decir en una entrevista, pero bueno, yo tenía una cartulina gigantesca, un poco obsesiva, y la cartulina tenía tres columnas. En la primera columna tenía cada uno de los capítulos de la parte de Andalucía. En la segunda columna tenía cada uno de los capítulos de la parte francesa. Y en la tercera cada uno de los capítulos de la parte brasileña. Y eso antes de escribir la novela. ¿Ok? Y en cada columna iba poniendo lo que iba a suceder, haciendo como una especie de síntesis de Mm. lo que iba a suceder en cada uno de los capítulos y después lo entrelazaba con lo que iba a suceder en la segunda columna y en la tercera. Entonces así sabía cómo funcionaba la trenza antes de haber elaborado la trenza. Pues la idea es que haya capítulos que dialoguen con otros capítulos. Eh, cuando realmente te da un dolor de cabeza tremendo es cuando llega tu editor y te dice: "Sí, sabes que ese capítulo ahí está un poco largo o no has pensado cortar tal otro", y con la trenza se desmorona, entonces uno tiene que volver a hacerla poco a poco. Pero sí, esa era la idea. Así que tu segunda lectura se parece a mi primera escritura. Y como lectora yo voy a exigirle algo al escritor, no a Álvaro, al escritor. Estas son las licencias que me dan mis seguidores aquí en Lecturas Asombrosas. Vamos a exigir, eh, me gusta hablar en plural, no sé por qué, vamos a exigir de que esa cartulina no sea eliminada, no sea borrada, que la guarde bien, bien doblada, ¿sí? Que no le pase humedad, que cuando se cambie de casa se lleve la cartulina, porque Muy mal de mi desorden matutino. no me digas que ya no la tienes.
No, No, por sí, favor, es en que, no, es en que por algún lugar. favor, a ver, estamos hablando con un académico que se encarga de la historia, la memoria y todo, ¿cómo no va a guardar es? No tienes que guardarlo porque te lo digo como lectora que va más allá, que no solo me quedo en la lectura, sino que voy siempre más profundo. Eh, Eso se puede volver en una pieza de colección increíble. Así que por favor, aquí en este pedido, eh, eh, no, de verdad, hablando en serio, no, eh, no te deshagas de esa cartulina, ni de los posit, ni de los audios, ni de Es nada un que tenga momento, que cuando sea ver. viejo, la miraré y será un momento de Sí, recordar. sí. Claro. Además que para los estudios, después van a venir estudiosos que van a hacer tesis, ¿cierto?, sobre tu trabajo, y alguien No, se va a por favor. encandilar con tu narrativa, ¿cierto? Van a hacer tesis, y van a querer tener esa Es que forma de obsesionar. escribir. ¿Ah? No, la verdad no es, o sea, uno no escribe pensando, creo, no sé, Por es eso mi yo no primera soy, novela, por eso yo no pero soy escritora, po, soy lectora, y como lectora te lo digo. Como lectora te lo digo. Porque, por ejemplo, yo soy fanática de José Donoso, a quien también nombras aquí en el libro. Así que punto para ti, porque no me José Donoso. Porque con José Donoso la escritura, ¿verdad? O uno lo ama o uno toma distancia. Y como lectora fanática de José Donoso da como pena no tener, bueno, tenemos los escritos que están en la universidad en Estados Unidos, pero no hay ah, una casa o algo, una fundación o algo en que uno pueda decir, oye, este es mi escritor, mira cómo tiene sus manuscritos, mm, su máquina de escribir, sí, su proceso creativo en el su fondo, claro. proceso creativo. Entonces, y yo te lo digo no sin, te lo digo muy seria, puede que mi cara no represente la seriedad con lo que le estoy diciendo, pero lo digo de forma muy seria porque o sea, lo digo de una forma muy seria porque creo en el proceso creativo, creo en el proceso artístico. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de, no sé, de la servilleta en que Hemingway, ¿cierto?, escribía cosas en el bar mientras estaba en España, ¿cierto?, le da otro valor y le da acercamiento con los lectores. Entonces, te lo digo de una manera muy seria y también muy humilde. Tú eres dueño de hacer lo que quieras con tus cosas, pero pensando No, siempre sí, pensando la siempre guardaré. en esa riqueza, y además que uno proyecta, y en Lecturas Asombrosas siempre invitamos a que nuestros seguidores, nuestros lectores, se animen, ¿cierto?, con lo que presentamos aquí, y que siempre invitamos a que creen sus bibliotecas por autor. Entonces empezaremos ahora ¿cierto? Estaremos pendientes de tus segundas publicaciones, y también de invitarlos seriamente a que te googleen, te busquen los papers, todas las investigaciones, los libros que tienen que ver con tu expertise académico, que también nos dan una visión en temas tan importantes en pleno siglo XXI, ¿cierto? Que son lo que tú dijiste, la memoria, el cine, y ahora tu narrativa, que son las cosas que perdurarán. Esto va a perdurar. Esto es un regalo para tu hija, para tus descendientes, pero también para los lectores y lectoras que vamos tenemos o van a entrañarse con esta historia. Ya, y aquí termino. Sí, te lo agradezco Ya, muchísimo el comentario. sí. Eh, Ignacio, gracias por escuchar mi emoción. Eso es lo que provoca tu historia, ¿viste? Esta emoción genuina. Eso de me emociono con lo que me dice. Claro, sí. Así que quiero agradecerte que hayas estado hoy aquí. Contigo cerramos nuestra temporada número 28 de Wow. Lecturas Asombrosas. Estamos en nuestro sexto año de aniversario, siempre a través de Radio Universidad SEC. Estamos todos los jueves de marzo a enero en el canal de YouTube @Radio USEC, ¿cierto? USEC Chile, y nuestros
seguidores en Lectores en Tránsito y los que nos siguen en toda Hispanoamérica pueden tener sus comentarios. Si nos puedes dar tu Instagram, ¿cierto? Para que ya empiecen a seguirte. ¿Es posible? Es el Valle de Nacho. Es un juego con mi primer apellido, que es del Valle. El Valle de Nacho. Hay que poner guión bajo, me parece, entre, entre Valle, cada una de las palabras. perfecto. El Valle Entonces, de Nacho. el Valle de Nacho con, como dice mi amiga colombiana Rocío, guión al piso, el guión al piso, Valle guión al piso, de guión al piso, Nacho, el Valle de Nacho. Exacto. Ignacio, tus palabras al finalizar nuestra emisión de hoy. Wow. Agradezco muchísimo que me hayan invitado. Te agradezco enormemente tus palabras, Ángeles. De verdad que son emocionantes. Y los invito a leer mi novela, los invito a leer Ahora que vamos deprisa. Es una novela en la que he querido hablar de memoria, en la que he querido hablar de identidad, de paternidad, y en la que he intentado ofrecer también una reflexión sobre diferentes tipos de violencia que enfrentamos en este mundo tan loco y tan lleno de autoritarismos que nos toca vivir. Así que las invito a leer mi libro y espero que les gusten. Y te agradezco nuevamente por esta oportunidad, porque no sabes lo importante que es para nosotros, para los escritores, poder estar aquí y hablar largo y tendido de nuestras obras. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio, gracias a Editorial Cuarto Propio, ¿cierto?, que nos trae tu primera novela de autoficción, esperando también que editoriales así se interesen por tu escritura y podamos formar esta biblioteca de autor. A ustedes, ¿cierto?, mis seguidores, como siempre, soy Ángeles Barrera Jofré, emocionadísima con este programa. Esperándolos siempre los días jueves al mediodía a través de Radio Universidad SEC. Y recomendadísima esta novela, Ahora que vamos deprisa, del escritor Ignacio Dávila, a quien le agradezco mucho estar acá hoy. Así que los espero el próximo jueves con más lecturas asombrosas. Muchas gracias, Ignacio. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.